Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al primer directo del canal de Joan de Lugo en YouTube. Esta noche nos acompañan Óscar Carreiro, Eduardo Fernández Luiña, Bernardo Ferrero y Daniel Carreiro para hablarnos un poquito sobre libros interesantes, ya sea de economía como novela. Bueno, un poquito de todo. Yo solo los presento y dejo que nos cuenten un poquito las recomendaciones que nos están preparadas para hoy. Nada, muchas gracias a todos y os doy la palabra. Bueno, que empiecen los duros, que empiecen los más ortodoxos, hombre, del team. Si os parece, empiezo yo y comentamos un poco de los libros que digo y luego hacemos lo mismo con los vuestros. Venga, perfecto. Vale, pues para empezar, el primero que voy a recomendar, que es uno que ya recomendé en otras ocasiones, ahí es un libro que se titula The Problem of Production, de un economista austríaco que se llama Per Weidel, y que es un libro de economía que está hablando de teoría de la empresa y también de la teoría de la producción. Y es de un economista así de la nueva hornada de la nueva generación de economistas austríacos, y a mí fue un libro que me gustó mucho y que me parece muy interesante. Y en el que habla de cuál es o se enmarca dentro de la tradición de la función empresarial, que es uno de los elementos característicos del análisis de la Escuela Austríaca de Economía, de destacar la importancia dinámica de la función empresarial, y que explica cuál es el contexto de la función empresarial dentro del proceso de especialización. Y en ese sentido es un libro que está muy bien estructurado, que está, a mí es un tema complejo, claro, no es un tema así sencillo, no es un libro que sea de una lectura ligera, pero para ser un tema complejo que está muy bien elaborado y que es relativamente fácil de seguir, y que habla el problema de lo que llama el candado de la especialización, es decir, el hecho de que llega un momento en el que es imposible o difícil innovar en una determinada estructura de producción, porque el hecho de que la estructura tiene que estar coordinada tanto a nivel vertical como horizontal con las distintas etapas de producción. Y entonces en eso consiste precisamente lo de la función empresarial, lo del hecho de tener la capacidad para intentar implementar nuevos modos de producción, intentar implementar nuevas formas de nuevos productos, que ese es el elemento característico. Y es un libro que a mí me gusta mucho. Y luego otro libro que iba a recomendar es uno de James C. Scott, que se titula Seeing Like a State, en castellano sería Viendo como un Estado o Mirando como un Estado, y en el que explica que el Estado lo que quiere para tener una mayor capacidad de control de poder o para tener una mayor información para poder realizar tanto las intervenciones como la información necesaria para poder realizar esas intervenciones, que lo que busca es una forma de información, de obtención de información y de representación de la información sintética que intenta expresar grandes dosis de información de manera concentrada, y entonces que una manera de esa forma es establecerlo a través de mapas, por ejemplo, mapas en lo que se ve la escala es enorme y la información está concentrada según los rasgos que son considerados relevantes por los que mandan. Y entonces James Scott lo que hace es analizar los problemas derivados de ese tipo de visión. Y pone, por ejemplo, el desarrollo de la ingeniería forestal en Alemania como una manera de adoptar ese tipo de visión. Y lo que refleja bien es la mentalidad característica de la planificación, en el sentido de que los ingenieros forestales alemanes lo que pensaban era que para gestionar los bosques lo que importaba eran los recursos económicos que el Estado podía obtener a través de esa gestión de los bosques. Entonces lo único que importaban para ellos era la información relevante con aquellas especies de árboles que tuvieran un valor económico. Y entonces pretendían organizar el bosque según la gestión
destinada a obtener valor económico de esos bosques. Y entonces realizaron procesos de planificación en lo que lo único que importaba era que los bosques estuvieran organizados, ordenados de manera racional para esa forma de obtención de recursos, y entonces se despreciaban especies que no tenían valor económico para el Estado, se despreciaba el sotobosque y los arbustos también, y otros elementos del entorno natural. Entonces, prácticamente lo que explica es cómo hicieron una regimentación del bosque en el sentido de característico de todo tipo de planificación estatal, incluso de las autoritarias, en la idea de ponían a todos los árboles plantados en línea a una misma distancia, de manera racional y organizada, de manera que pudiera ser fácil para gestionarlo económicamente, para talarlos y para que crecieran, y plantaban solo esas especies. Y a lo que condujo ese resultado de planificación es a lo de los problemas de información y a consecuencias inesperadas que explican muchos autores de la escuela austríaca. De que, por ejemplo, al despreciar lo de los sotomonte, los arbustos y el equilibrio que existía entre las distintas especies, que lo que se produjo fue un empobrecimiento progresivo del suelo. Y entonces explica así cómo esa mentalidad de intentar captar la información así solo de manera sintética y de información que es relevante para los que toman las decisiones, que lo que conduce son siempre a consecuencias inesperadas. Y luego aplica esa idea a muchos otros procesos de planificación, como en la Unión Soviética o como a la planificación para el desarrollo en países africanos. Así que es un libro que me parece muy interesante. Y luego otro que iba a recomendar es uno de un autor que se llama Theodore Porter y se titula Trust in Numbers, o sea, confianza en los números, y que explica la idea de que la supuesta objetividad científica de los números y de técnicas matemáticas o estadísticas empleadas en distintas ciencias, que en lugar de representar más un verdadero conocimiento objetivo, que en realidad depende mucho de la configuración social de la propia comunidad científica y que depende más de las dinámicas de aceptación dentro de esa comunidad científica. Y que generalmente cuando una comunidad científica concreta se ve sometida a procesos de presión, por ejemplo, a que sus resultados no se reconocen o a que institucionalmente es débil, entonces es cuanto más tienden esos sectores científicos a intentar encontrar formas que representen o que se puedan utilizar como una forma de representación objetiva que permitan legitimarlos como representantes científicos que están ofreciendo información que es veraz, científica, objetiva y comprobable, y que es así como se va generando esa idea. Y lo explica en entornos distintos, como en el entorno de la planificación del New Deal de Roosevelt, con la autoridad del Mississippi, por ejemplo, o con el negocio de las aseguradoras. Y me parece también un libro muy interesante, aunque haya algunos puntos en los que no esté de acuerdo, porque tiene una visión un poco, bueno, no sé cómo decirlo, quizás demasiado subjetivista de lo de la idea de las matemáticas, pero que es muy interesante y muy bueno. Y luego, otro libro es uno de historia de la economía, que es de Philip Miroski, que es More Hit Than Night, en el que explica el desarrollo de la ciencia económica, especialmente del paradigma neoclásico, como una forma de imitación de las ciencias naturales, en el que se intentaban utilizar los mismos medios y se intentaban utilizar las mismas metáforas o los mismos asunciones y concepciones, y con un menor nivel de sofisticación intelectual y con un muchísimo menor nivel de éxito a la hora de obtener conocimiento. Y luego, para acabar ya, un libro que no es así académico, que estuve leyendo recientemente y que me pareció muy interesante, que es el de las conversaciones entre Hitchcock y Truffaut, que es un libro en el que Truffaut, cuando era un joven director de cine, que de hecho solo dirigiera una película, pero era ya un famoso crítico de Cahiers du Cinema, pues realizó una serie de entrevistas de bastantes horas con Hitchcock, porque era un director al que admiraba,
y que, aunque ahora es un director considerado de prestigio, en aquellos tiempos era considerado como meramente un autor de entretenimiento que no merecía consideración artística. Y Truffaut tenía una idea completamente distinta. En ese sentido, Truffaut y Calles del Cinema fueron los que, con sus artículos y con libros como este, que cambiaron la percepción en cuanto a la calidad artística de autores como Gisco. Y es un libro muy interesante porque es muy fácil de leer y muy entretenido, y habla mucho, Gisco está ahí con muchas anécdotas interesantes, y a quien le guste el cine, tanto desde un punto de vista general como desde un punto de vista técnico, es un libro muy bueno. Y eso, y hasta aquí, esas son las que voy a hacer, las que voy a hacer yo. Muy bien, si queréis me apunto yo ahora para charlar un rato. Perfecto. Pues yo la verdad es que la selección que tenía era una selección así un poco variada. Tenía como 3 bloques, ¿no? Un primer bloque de como recomendando un manual así académico un poco duro y aburrido para leer un capítulo al día. Luego como 3 ensayos que son muy entretenidos y que, bueno, uno sobre todo es un bestseller, y luego la cuestión más de novela, ¿no? En cuanto al académico, pues hay un texto que a mí siempre me ha parecido muy interesante, publicado en Springer, en el año, concretamente, os voy a decir el año, es del año 2013, y es quizás para mí, bueno, una introducción a la elección pública desde un punto de vista así un poco más duro, ¿no? Se llama Public Choice, Past and Present, el legado de Buchanan and Tulloch, y está coordinado por White Lee. Es un texto muy bonito porque aquel que tenga un poco de interés en introducirse al Public Choice, pues encontrará un manual completísimo, completísimo con los grandes, ¿no? Pues escribe Jeffrey Brennan, escribe Randall Holcomb, escribe Janet Landa, Goodman, Tiedemann, o sea, hay varios autores que, Bruce Jandel, que es el dilema este de bootleggers and Baptists para hacer política pública, que es muy interesante. Es un texto que yo creo dibuja una buena introducción de 200 páginas, 220 páginas al Public Choice desde cierta dureza, ¿no? No hay mucha grafiquita ni mucha cosa de esa, ¿no? Hay mucho de rent-seeking, hay mucho de polizón, de free riding, hay mucho de defensa de la descentralización, etcétera. Ya yendo a los ensayos y de la mano del anterior, a mí me ha gustado mucho, siempre ha sido un libro que he recomendado, Democracy and Political Ignorance, Why a Smaller Government is Smarter, de Ilya Somin, que es un texto también pues, en defensa de la descentralización radical y de los gobiernos pequeños, ¿no? Claro, en cierto sentido continúa la tarea de pues, Schumacher, ¿no? De lo pequeño es hermoso, y de todos estos autores que hablaban de el gobierno cuanto más cercano, más controlable, y en caso de no ser controlable, pues te puedes ir. Las opciones de voz, de salida y de lealtad pues son más amplias para el individuo, y al final eso contribuye a una mejor y más eficaz defensa de la soberanía individual. Entonces es un texto de por qué los gobiernos más pequeños y más cercanos al individuo son más inteligentes y son mejores a la hora de resolver problemas, ¿no? De hecho, que es algo que me quedé pensando de las tertulias en el Joan de Lugo, yo creo que eso ya es casi la anarquía, efectivamente. Esas comunidades autogestionadas y muy cercanas, sí, yo no lo entendía, pero la verdad es que me han convencido Óscar y Daniel respecto de ese tema. Eso sí ya es mi concepción de la anarquía, y la verdad es que estoy en este momento transitando hacia esa literatura y hacia la defensa de la descentralización radical. Y un poco así bestsellers de ensayo político, pues siempre recomiendo un libro que le gusta mucho a nuestro maestro, El Manual del Dictador, de Bruce Bueno de Mesquita, que bueno, es un bestseller, es un texto como más famoso. Ahora no recuerdo el año de publicación, pero lo voy a ver aquí a ver si lo encuentro. Pero sí, es un texto mucho más actual. Y uno anterior,
que a mí me pareció muy sorprendente, que es la lógica de la supervivencia política, The Logic of Political Survival. Que en el fondo el manual del gran dictador es una especie de continuación de la lógica de la supervivencia política. Tiene una parte que es la que le critica el profesor Bastos, que yo también la critico, que es esa parte cuantitativa y de modelos y tal, pero los razonamientos que expone son interesantísimos y nos ayudan a explicar, pues efectivamente, cómo un personaje como Maduro sobrevive en el poder y cómo comportarse sin escrúpulos sirve para sobrevivir en el poder, ¿no? Al final esos son los que triunfan, las dinastías a lo norcoreano y tal, ¿no? Son textos muy accesibles, son textos muy interesantes para comprender el mundo político y a la vez, en cierto sentido, nos ayudan a entender pues, la naturaleza predatoria del animal estatal, ¿no? Acabando con la colección de, digamos, de ensayo político así un poco bestseller, pues uno que tuvimos la oportunidad de ver en la última reunión de Montpellier, ¿no? Que es el de Randall Holcomb, el de Capitalismo Político, que es un texto también para mí muy interesante, una crítica a las situaciones corporativistas, una crítica a la política y a la asimetría de información inherente a la política y cómo eso produce pues cárteles, produce grupos de presión, produce favoritismos y privilegios y cómo pues eso hace que sea indefendible, ¿no? La noción de Estado, y a medida que ese Estado pues crece, digamos, en escala, pues es más indefendible, ¿no? Ese libro de Political Capitalism me impresionó bastante. Me gustó mucho en su momento la presentación de Randall Holcomb y luego cuando me descargué el libro, pues la verdad es que el libro no decepcionó. Yo soy bastante fan de Randall Holcomb y aunque hay textos de Randall Holcomb que son un poco aburridos, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, la introducción avanzada al Public Choice, a mí me parece un libro un poquitín aburrido. Es un libro corto, digerible, pero un poquitín aburrido. Pero este no es el caso, Y luego, en cuanto a textos así más de consumo general, pues soy muy fan de la literatura un poco, no sé, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Fahrenheit 451. Es un texto que, joder, no me canso, lo he leído como 2, 3 veces y Ray Bradbury cuando empieza a reflexionar, no sé, cuando citabas a Truffaut y la película, claro, me vino inmediatamente, ¿no? Es un texto muy entretenido. Yendo con esa literatura que también se llevó al cine, más juvenil, más para a lo mejor gente de secundaria o de los primeros años de universidad que les interesa este asunto, pues me encantó también The Giver, ¿no? Ese libro de Lois Lowry, que en el fondo es un libro de la década de los 90 que luego se lleva al cine y en el cine pues se vuelve un fenómeno de masas, pero la verdad es que el libro que se suele leer en secundaria en Estados Unidos es un texto muy interesante, ¿no? Es una crítica un poco a Platón, ¿no? Y a ese mundo de ciudadanos perfectos, ¿no? Si uno conoce un poco la historia, pues es una comunidad de personas que viven con un elevado nivel de riqueza, todos en igualdad, pero es una crítica pues, a la homogeneidad impuesta, que viene de arriba abajo y no de abajo arriba, porque efectivamente una comunidad puede ser homogénea siempre y cuando los individuos que forman parte de la misma, pues más o menos aceptan la estructura general de normas, ¿no? Otro texto que me ha gustado mucho, además de The Giver y de Fahrenheit 451, pues son los clichés, ¿no? O sea, yo creo que una persona que está interesada en el liberalismo tiene que leer sí o sí 1984, más como están las cosas ahora. Una persona que está interesada en el liberalismo, que además se habla de localización por
como decía el otro día Nadia Calviño, que estamos con los móviles localizados geográficamente, geolocalizados, ¿no? Entonces, que eso nos tienen fichados uno a uno. O sea, alguien que crea en la libertad es para tirar el móvil inmediatamente por el váter, vaya. O sea, entonces 1984 y Un mundo feliz, yo creo que también son unos libros que son muy interesantes y que son una defensa importante tanto del individuo como de la libertad. Y la última novela, que es una novela que a mí me ha gustado mucho, yo soy muy crítico con Ayn Rand y creo que todos los que estamos aquí somos muy críticos con Ayn Rand, pero la primera novela de Ayn Rand a mí me parece excelente. O sea, Los que vivimos, que es como la novela autobiográfica de su experiencia de la Revolución del 17, de cómo los comunistas le impiden acceder a la universidad, de cómo maltratan a su familia, ocupan su casa, cómo estaba gestionado el sistema, quién ascendía dentro del sistema. Es una novela muy, desde mi punto de vista, interesante para comprender el totalitarismo, ¿no? Y para comprender cómo el totalitarismo progresivamente va degenerando a los individuos. Y eso enlaza con este tipo de experimentos, ¿no? Los experimentos estos que se hicieron en psicología en la década de los 60, ¿no? En la Universidad de Stanford, o el experimento este de personas que tenían que dar descargas eléctricas, ¿no? Y que había un máximo de 450 voltios. O sea, cómo en poco tiempo, ante la autoridad o ante lo que uno considera que es la autoridad, un individuo degenera absolutamente y se convierte en una máquina tiránica, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas creo que para gente interesada en las ideas de la libertad, hombre, es obligada a lectura. El resto de Ayn Rand pues es discutible, pero esa primera novela, Los que vivimos, es muy recomendable, ¿no? Y con eso acabo mi recomendación y le doy la palabra al siguiente. Pues hablo yo entonces, si os parece. Pues nada, que Óscar ya habló más o menos sobre libros, sobre todo, fundamentalmente de economía, y Edu en relación sobre todo con la Public Choice, aunque también hablaron de diferentes disciplinas. Pues yo voy, más que de economía, a hablar de algunos libros de filosofía política que me parece que son interesantes sobre todo para introducirse en este tipo de cuestiones. El problema que tiene la mayor parte de los libros de filosofía política, bueno, que es algo que pasa en el resto de disciplinas relacionadas con la política o con las cuestiones sociales, es que tienden a tener un sesgo más o menos izquierdista. Esto no quiere decir que no los autores de estos libros no sean buenos autores o no puedan escribir libros interesantes y libros buenos de los que siempre se puede aprender, específicamente porque una de las cosas que debemos hacer también es leer en la medida de lo posible aquello que dicen los autores con los que no compartimos, de los que no compartimos sus puntos de vista o sus ideas. Aunque solo sea porque si tú quieres refutar una determinada idea, pues es conveniente conocerla en profundidad y lo mejor posible. La recomendación más óptima sería conocerla también o mejor que aquel que desarrolla la idea. Pero claro, esto es un poco complicado, pero para introducirse en cuestiones de filosofía política, por ejemplo, me dices libros que me parecen interesantes porque sus autores son buenos filósofos y los escriben de una forma más o menos clara y más o menos simple, es decir, que no es necesario tener un conocimiento especializado de estos temas para poder aprovechar y para poder aprender mucho sobre los temas. Y estos autores son, en primer lugar, Jonathan Wolff, cuyo libro se llama Introducción a la filosofía política. En segundo lugar sería la introducción también a la filosofía política, creo que tiene el mismo nombre, si no me equivoco, de David Miller. Y en tercer lugar, un libro de Adam Swift que se llama ¿Qué es la filosofía política y para qué sirve? Y en estos tres libros
se hablan de los temas más importantes relacionados con la teoría política, es decir, se habla, por ejemplo, de la cuestión de la autoridad, se habla de la cuestión de la igualdad, se habla de la democracia, se habla de la libertad y se habla de algunas corrientes como que ahora actualmente son un poco más famosas, como el feminismo, por ejemplo. Y tienden a centrarse específicamente en los argumentos más bien de filósofos o socialdemócratas o liberales en el sentido americano, pero es un buen recurso para conocer de forma general cuál es la visión que tienen los que tienden a tener los pensadores o los filósofos políticos del espectro más digamos, más apartado del libertarianismo. Y entonces es muy interesante, es un buen caudal de referencias para iniciarse en estos temas. Por otro lado, evidentemente, no solo hay que conocer qué es lo que están diciendo estos autores, sino que luego, en la medida de lo posible, hay que refutarlos, porque es necesario analizar los argumentos y una vez se ve que los argumentos no son sostenibles o no son sólidos, pues entonces es necesario ofrecer argumentos en contra y para eso también es necesario leer a muchos autores de nuestras corrientes, de la corriente que nosotros defendemos, que la defendemos porque consideramos que es la correcta. Yo en ese sentido voy a recomendar dos libros que me parecen libros muy buenos. El problema que tienen es que son unos libros muy voluminosos y por lo tanto pues puede parecer así un poco pesado ponerse a leerlos, pero la parte positiva luego que tienen es que como tratan de temas muy diferentes, pues no es necesario leerlos desde el principio hasta el fin, sino que si uno simplemente quiere leer algún tema en concreto o algunas páginas en un momento concreto, pues puede hacerlo también de esa forma. Y estos libros son, en primer lugar, el de David Gordon, An Austrian Libertarian View, que es una recopilación de las reviews que él hizo a lo largo de un gran número de años en el Instituto Mises sobre muchísimos temas. La recopilación creo que es de 1500 páginas, o sea que para fijarse del el grado de conocimiento y de profundidad que tiene David Gordon sobre muchísimos temas. Creo que los libros se dividieron en tres volúmenes, unos dedicados a economía, a filosofía y a cuestiones jurídicas e históricas. Y en el volumen dedicado a cuestiones de filosofía política, pues él hace un repaso de muchísimos autores, de los autores más importantes que están escribiendo de forma autores contemporáneos. Y David Gordon tiene una característica fundamental, una que a mí particularmente me encanta y que yo admiro muchísimo en él, que es la capacidad o la potencia que tiene para refutar argumentos con una precisión lógica extrema, porque él siempre que encuentra es capaz de encontrar las falacias que están escondidas en argumentos y que a simple vista parece que son argumentos muy buenos y sin embargo él es capaz de encontrar los puntos débiles. Si existe un punto débil en un argumento, él es capaz de seleccionarlo y de refutarlo y lo hace con precisión magistral y yo es algo que admiro mucho en David Gordon y siempre aprendo muchísimo con él. Y luego, por otro lado, me gusta también un libro que salió hace poco, un par de años, me parece, 2018, que se llama Freedom's Progress, así con una interrogación al final, de Gerard Casey, que es otro teórico político libertario. Y este libro es una historia muy voluminosa sobre la historia del pensamiento político desde el punto de vista de la filosofía política libertaria. Es decir, que él estudia a los principales autores de la historia, es decir, a todos los clásicos, desde Platón, Aristóteles, hasta los contractualistas, etcétera, etcétera, pero lo estudia siempre con una perspectiva libertaria.
Entonces siempre está muy interesado en la idea de la libertad y cómo las determinadas posiciones de los distintos autores se enfocan o bien a favor o bien en contra, y también qué argumentos se pueden encontrar de que tengan algún cierto paralelismo en la historia del pensamiento con la posición política, con la filosofía política libertaria. Y es un libro extraordinario, también es muy voluminoso, pero no es necesario leerlo de principio a fin, es decir, uno puede estudiarlo cualquier capítulo que quiera, que le parezca más interesante. Por ejemplo, puedes coger el Santo Tomás de Aquino, pues vas a aprender lo más importante sobre sus posiciones políticas, y es un libro muy interesante de leer. Y luego, por último, hablando de novelas o de cosas que ya no tengan así tanta relación con economía o con filosofía política o con cuestiones jurídicas o con historia, sino de un poco más de escapismo, a mí siempre me gustaron las novelas me gustan las novelas por ejemplo, de fantasía épica o de ciencia ficción. Entonces, pues por recomendar algunas, por ejemplo, a mí no me gusta demasiado como escribe George R.R. Martin, el de las novelas de Juego de Tronos. Que no digo que no esté mal, pero a mí normalmente se le da como una virtud que él tiene, lo de que son novelas más crudas o más violentas, que es algo que no tenía, por ejemplo, Tolkien, que era un poco más menos realista, se suele decir, que es una cosa un poco paradójica o un poco extraña cuando estás hablando de novelas de fantasía. Pero hay otros autores que también tienen una visión más cruda y más violenta y que la que tendría, por ejemplo, Tolkien, y que sin embargo no tiene los efectos que yo creo que tiene George R.R. Martin, por ejemplo. A mí me gusta, por ejemplo, David Gemmell, con las novelas que tiene sobre Waylander, que también son novelas en donde hay violaciones y asesinatos y una gran violencia, y sin embargo tiene un punto de vista mucho más positivo, en el sentido de que él siempre intenta encontrar cuál es el sentido dentro del dolor. Y los personajes tienen siempre una oportunidad de redimirse y tienen una oportunidad de actuar correctamente y de utilizar las situaciones duras o las situaciones violentas de una forma constructiva, que es algo que a veces parece que se encuentra ausente en las novelas de Martin, que tienen una visión un poco más nihilista. Y también me gustan, por ejemplo, las novelas de Jack Vance, por ejemplo, El jardín de Shuldrum y las continuaciones del jardín de Shuldrum, la trilogía de Lyonés se llama, que hablan también sobre una especie de islas, como si fueran unas islas previas en una época perdida y remota, islas donde aparecen los mitos de artúricos y donde hay también un rey que sería como el rey Arturo, y donde hay magos y hay aventuras, y son también aventuras con unas circunstancias muy violentas y muy crudas, pero que me parece que están mejor, son más interesantes o que tienen un punto de vista más interesante que el de Martin. Además, recordemos que un autor anarquista de izquierdas, en este caso, que se llama David Graeber, en La utopía de las normas, dice que las novelas de fantasía son novelas característicamente antiburocráticas, que siempre se encuentra una visión anarquista o protoanarquista dentro de ellas, y yo es algo con lo que estoy de acuerdo, por eso. Igual también por eso es algo por lo que me gusta. Y básicamente yo con eso pues cierro mis recomendaciones y dejo que Bernardo, ahora tuve la palabra. Ahora bien, pues yo estaba pensando, pues tenía apuntados unos libros en general sobre varios temas, pero relacionados, o sea, libros que yo creo que podrían ser interesantes especialmente leerse ahora, debido pues a las condiciones que tenemos, en las cuales tenemos que vivir gracias a este problema pues de este virus y tal, y al confinamiento y al aislamiento. Y entonces empezaría con un libro pues ya conocido, pero que es bueno de leer en estos periodos, que es Crisis y Leviatán, de Robert Hicks. Robert Hicks igual es
uno de los principales economistas, historiadores de la economía, bueno, historiadores económicos, dentro de la escuela austríaca. La escuela austríaca pues tiene muchos economistas y un poco menos de historiadores. Hay Tom Woods, Di Lorenzo, pero Higgs es igual el que más destaca, uno de los que más destaca en esta categoría. Y este libro, que lo escribió en los años 80, pues es importante por varias razones. Principalmente es una explicación de cómo la historia del siglo XIX, y sobre todo en Estados Unidos, se puede entender, el crecimiento sí, se puede entender como una sucesión de crisis y de intentos de pues, reaccionar frente a esas crisis, ¿no? Y esto explica pues, la tendencia al crecimiento estatal. Y creo que es una contribución la que hace Higgs, no simplemente en el campo austríaco, porque lo que hace es efectivamente usar, podemos decir, el framework de la economía austríaca para pues, investigar otro campo que es el campo pues, más histórico, sino también una gran aportación dentro de la public choice. Especialmente su idea pues, de que las emergencias, las crisis, las guerras, otro tipo de crisis, como puede ser la nuestra, pues que representan efectivamente una oportunidad de beneficio político. Entonces eso se relaciona pues, a lo que varios autores pues, han llamado la empresarialidad política. Y para quien pues, quiere profundizar en eso, yo recomiendo un artículo de Joseph Salerno y Matthew McCaffrey, se llama Una teoría de la empresarialidad política, donde explican pues, la diferencia esencial entre la empresarialidad política y la empresarialidad económica o cataláctica. Y la idea precisamente es que dentro de la public choice pues, se suele entender que hay ya unos mercados establecidos y unas preferencias ya preestablecidas, y que el gobierno actúa simplemente como un intermediario entre varios participantes en el mercado político. Sino que lo que plantea Higgs es que ese mercado político se ve, no está ahí desde el principio y no está preestablecido, sino que se expande, se contrae, se crea en situaciones parecidas o situaciones de crisis. Y su idea, pues, que del efecto Ratchet, o sea, de la sucesión de las crisis y como el gobierno pues, incrementa su poder, su tamaño a nivel cuantitativo, pero también a nivel calitativo, es muy interesante. Él divide pues, la primera parte, que es el momento de la precrisis, antes de la crisis, donde hay más o menos una normalidad, pero donde el poder político efectivamente crece. Después, claro, llega la crisis y por tanto la expansión del gobierno que asume o que se aprovecha de la emergencia, de la crisis, del miedo de la gente para expandir su poder, su tamaño, y claro, hasta un punto que tendrá que llegar pues al máximo, por lo menos a lo que él llama la etapa de la maturidad, de la maturidad. Y claro, entonces después, la cuarta etapa, que sería lo que él llama retrenchment, se retira el gobierno y entonces deja pues de tomar esas medidas. Sin embargo, claro, eso da lugar a la última etapa, que es la etapa de la posnormalidad, cuando las cosas pues se empiezan a volver a un estado más o menos normal. Nosotros, por ejemplo, podríamos imaginar que dentro de un par de meses o un mes o no sé yo, el espectro político de nuestros actuales gobernantes, ¿cuál será? Pues de volver a la normalidad, porque es obviamente insostenible pues protraer la crisis hasta el infinito. Pero esa etapa de normalidad ya es distinta de las etapas previas, pero sobre todo es distinta de la etapa de precrisis. No simplemente porque el tamaño del Estado ha crecido, por lo menos sigue siendo más grande de lo que era, sino que la tasa de expansión del poder estatal es mucho mayor. O sea que incluso si en la etapa precrisis no hubiéramos pasado a través de esa expansión y la tasa de expansión del gobierno se hubiera quedado pues al mismo ritmo de como estaba antes, pues en la etapa de la postcrisis tenemos un gobierno mucho más grande de lo que habría sido si el gobierno hubiera pues, expandido su poder a esa tasa precrisis.
Y la idea pues es sociales por esas razones que aunque puede ser que a veces parece que es algo mecánico este proceso en pues, las distintas etapas, ¿no? De crisis, precrisis, de expansión, sea un poco mecanicista, sin embargo nos hace entender más o menos de manera realística pues cuál serían, más o menos, cuál es la tendencia, ¿no? Y cómo se aprovecha pues el poder político de situaciones de crisis y cómo la gente se hace pues podemos decir, engañar o por lo menos se hace manipular de otra manera. El segundo libro que yo recomendaría es un libro, yo diría más de sociología o psicología, que es de Gustave Le Bon, La psicología de las masas. De hecho, el título en realidad sería distinto, o sea, que es la psicología de las folas, pues del crowd, que es un poco distinto, pero bueno, de todos modos, la idea que nos plantea Gustave Le Bon, y de hecho, lo interesante es que Gustave Le Bon, siendo un autor excéntrico, pero hizo una aportación muy grande en el campo pues, de la psicología aplicada pues, a cuestiones pues, podemos decir, de masa, ha influenciado mucho en varios autores, en autores dentro del mundo académico, pero también entre el mundo del ámbito político. En el mundo académico, por ejemplo, podemos recordar a Ortega o filosófico, Ortega y Gasset, que la rebelión de las masas se inspira bastante en esta idea de Gustave Le Bon, pero también un autor más contemporáneo a nosotros, que es Eric von Kuhn-Levin, en el último trabajo que escribió antes de morir sobre el papel de la guerra en las monarquías frente a las democracias, pues lo cita bastante a Le Bon. Pero incluso también autores más previos como Pareto o Schumpeter. Porque al final lo que hace Le Bon es, yo creo, de manera indirecta e intencionalmente, como nos gusta a los austríacos, contribuir mucho en el ámbito de la public choice. No lo hace usando el instrumento analítico de la economía o económico, pero sin embargo, a través de distintos razonamientos y a través pues, de un análisis más psicológico, sí que explica la inconsciencia de las masas y cómo el gran... Entonces él escribe este libro en 1895 y era pues entonces donde efectivamente el sistema político, la nueva, ¿cómo podemos decir? La novedad en los sistemas políticos de entonces era precisamente el crecimiento de las masas y las masas como fuente efectivamente pues explícito pues de fuente pues del poder, podemos decir, de grandes obras o de decision making, pues en el aspecto decisional, como las masas pues eran la novedad. Y explica precisamente cómo el individuo, en cuanto se une a las masas, empieza a perder su racionalidad. Por eso se conecta de manera indirecta, claro, escribió mucho antes que Bryan Caplan, pero se conecta pues a la idea innovadora de Caplan, no tanto de la racionalidad, de la ignorancia racional, sino de la irracionalidad del participante en el ámbito político. Especialmente pues él hablaba del votante, pero se le puede aplicar pues a distintos ámbitos. Y claro, la crítica que hace Le Bon ha sido muy útil también para algunos políticos, estatistas, el más famoso igual es Mussolini, que dijo pues que se leyó muchas veces el libro de Le Bon y quiso pues implementar sus enseñanzas y claro, aprendió de él pues cómo la gente, las masas suele reaccionar y cómo las masas se deja llevar más por cuestiones emotivas, se deja llevar más por imágenes, por eslogans y claro, entonces eso es como casi un manual de texto para Mussolini. Yo creo que también esa ha sido una consecuencia inintencional o inintencionada. Después el tercer libro que yo me recomendaría sería el libro de Belloc, Las grandes herejías. Belloc junto a Chesterton, pues igual es muy famoso por la idea, pues, el sistema socioeconómico económico del distributismo,
que le explica especialmente en su libro El Estado Servil. Pero este libro, Las grandes herejías, lo que intenta hacer es, por un lado, señalar la importancia de esta palabra, la importancia de las definiciones, especialmente de esta definición de herejía. Él dice de manera bastante clara que hoy en día, en el mundo moderno, a nosotros ya no nos gustan mucho las definiciones, somos pues todo vale, tal, mientras que él se centra y intenta analizar pues la definición de herejía y la importancia que tuvo a nivel histórico y los efectos que tienen las herejías también en los ámbitos pues más indirectos, como el ámbito social. Y la definición que da de herejía, pues es interesante porque ve como es un concepto que se le puede aplicar. Por un lado, no tiene juicio de... O sea, no, una herejía puede ser herejía, o sea, es herejía y puede ser que correcta o incorrecta. O sea, no tiene pues necesariamente que ser incorrecta, mientras que a veces pues, uno piensa una herejía que es algo negativo necesariamente, o incorrecto sobre todo, necesariamente. Y además se puede aplicar a distintos ámbitos. Lo que hace él es aplicarlo sobre todo al ámbito de la religión, pero sin embargo dice que se le puede aplicar a otros ámbitos. Él habla, por ejemplo, de las distintas herejías dentro de la Iglesia cristiana, el arianismo, el movimiento maniqueo, también de los protestantes, de los musulmanes. Y la idea principalmente que todos estos pues, herejías lo que tienen en común es que cada uno de ellos pues, intenta preservar una estructura o la estructura general de unas ideas o de un pensamiento y intentar pues quitar una parte esencial de ese conjunto, pues esa estructura que ya de por sí es coherente y autosostenida, pues quitándole un punto, un rasgo y dejándolo vacío o introduciendo uno nuevo, lo que hace al final es revolucionar ese sistema y corromperlo. Pero lo hace de manera subdole, lo hace de manera engañosa. ¿Por qué? Porque no lo hace de manera explícita. La gente es muy fácil de que se lleve por ese camino, porque claro, ve que muchas cosas se preservan y no intenta pues ver que hay algo esencial que ha cambiado. Yo creo que se le puede aplicar estas ideas al ámbito económico, y también dentro de la misma escuela austríaca. El ejemplo que yo creo más, bueno, pues, el que creo que un ejemplo interesante es, por ejemplo, el concepto de empresario de Israel Kirzner, que más o menos intenta plantearlo en el sistema misesiano, diciendo, o sea, en el framework misesiano, diciendo que el empresario es aquel que es el motor principal de la economía, sin empresario no habría coordinación, es aquel que al final determina los precios, podemos decir, empujando los factores de producción y ofreciendo productos a los consumidores. Es básicamente la fuente principal de crecimiento económico y todo esto, que es al final la idea misesiana y también que Mises pues, recoge de autores previos, autores como ya pues, von Bauer, Menger, pero sobre todo autores como también Frank Knight o incluso previos como, incluso llegando hasta Jean-Baptiste y Cantillon. Pero la diferencia esencial es que Mises le define también como aquel que detiene o al final tiene decisión última sobre los factores de producción, porque es aquel que al final tiene que enfrentarse con la incertidumbre y tiene que jugarse pues su capital en el juego. Tiene que arriesgar, de hecho, su fortuna, su patrimonio, y claro, entonces, por esta razón, al final lo que el empresario es aquel que se hace frente en mucha mayor medida de todos los demás agentes económicos de la incertidumbre ineradicable del futuro. Y Kirchner lo que hace es pues quitarle precisamente esas dos cosas principales. Por un lado, principalmente la idea de capital, que el empresario no necesita o la empresarialidad no se define por alocar el capital en un mundo incierto y hacer frente a la incertidumbre, sino que la empresarialidad es simplemente un descubrimiento, podemos decir, de la nada, que no necesita pues, ningún tipo de recurso como el capital. Y claro, podría ser una persona podría decir, bueno, pero es una diferencia sutil, o sea, no muy importante, es una pequeña diferencia, pero es muy importante ver cómo
es una diferencia esencial, un toque esencial en el sistema, porque se derivan de estas muchas cosas. Primero, por ejemplo, que los precios están ya, o la información está ya ahí, ya que no hay incertidumbre, ya que el papel de la incertidumbre ya no es tan importante, parece que esa información empresarial queda más o menos, es exógena por un lado, y sobre todo que está ahí para descubrir. O sea, las oportunidades de ganancia están ahí ya establecidas y simplemente lo importante es descubrirlas, intentar pues coordinar los agentes económicos que están descoordinados porque no tienen esa información, pero que es una información estática, no es una información que se crea. Y por el otro lado, claro, la pregunta fundamental es cómo puede ser un agente económico la fuente del desarrollo económico, de la acumulación de capital y del bienestar de toda la gente si al final es un simple intermediario. Claro, se pierde esa conexión entre la empresarialidad y la acumulación de capital, que aunque son teóricamente, podemos decir, separados, o por un lado se podrían analizar de manera distinta, sí que al final en la economía moderna se encuentran en conjunto, se encuentran juntos. Entonces yo diría que la idea de Belloc se le puede aplicar a muchos ámbitos. Un otro libro que es interesante es interesante en este periodo, estaba pensando que es El mundo de ayer de Stefan Zweig. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchos, pues, claro, hay mucho debate ahí si esta crisis al final es una crisis, si de verdad es tan peligroso este virus o si hay debate sobre este tema, pero yo creo que al final todos estamos convencidos de que es una crisis que tendrá muchas consecuencias y entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿puede ser una división entre un mundo de ayer o un mundo de mañana? O sea, el día de mañana podemos incluso llegar a la situación, porque Zweig escribe este libro, pues se preocupa pues de la división en el siglo, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, entre dos mundos. Pues habla del siglo XIX como un mundo de oportunidad, especialmente en la Grande Viena, que era el centro cultural de entonces. Esto Mises lo explica bien, por ejemplo, en The Historical Setting of the Austrian School, donde habla pues de la gran aportación de los liberales y cómo en cuanto se abrieron las puertas a la libertad, podemos decir, y también a las minorías, como los judíos, pues la Viena divino el gran centro cultural en el siglo XIX. Y Zweig explica cómo esa cultura de la acumulación de capital, del trabajo, esa estabilidad monetaria, todo esto, claro, hacía que la vida era, bueno, había mucha productividad y sobre todo había estabilidad de normas, había un ámbito pues muy amigable al crecimiento, por un lado económico, pero sobre todo cultural, social, una gran integración. Y él habla, por ejemplo, de cómo era muy fácil encontrar trabajo. La gente no necesitaba pasaportes para ir de un sitio a otro. Los únicos dos países que te pedían pasaporte eran Rusia y el Imperio Otomano. Y entonces, claro, después de la Primera Guerra Mundial empieza todo a cambiar y de manera radical. Entonces, para plantearse un segundo, pues al final, independientemente que este virus es lo que dicen, si de verdad habrá una apocalipsis zombie o tal. Independientemente de eso, claro, hay que plantearse pues si habrán consecuencias y cuáles serán para también preverlas. Y un punto fundamental que yo quería poner en evidencia es la importancia, la causa principal que Zweig dice que provocó o dio lugar al nazismo o a la ascendencia de Hitler al poder. Y él se pone mucho énfasis en la inflación, en la hiperinflación de los años 20 y la revolución, lo del 21-23, y la revolución que siguió pues, en lo social, en lo económico, a nivel de relaciones perfectamente interpersonales, y claro, y la inestabilidad general, que claro, hizo mucho más fácil que un poder fuerte en un estado de caos pues subentrase. Y lo digo porque en lo que pasa, y claro, como decía Lenin también, para destruir un país, pues es fácil, lo más fácil es destruir la moneda del país. Y lo
y digo que es importante porque en Italia la situación es que se está pensando pues incrementar muchísimo, bueno, en todos los países, pero también Estados Unidos, muchísimo la oferta monetaria, también emitiendo deuda. Y claro, pues no es imposible de prever, especialmente en un momento donde la gente ahora mismo no está produciendo, porque el Estado te obliga a estar en casa independientemente si estás contagiado o no lo estés, pues claro, es probable, es posible, se puede pensar que podamos llegar pues a una situación inflacionaria y todo lo que puede conseguir, o sea, que todo lo que puede suceder. Ya se está hablando, por ejemplo, de gobiernos tecnocráticos, ya se está hablando pues de una persona que intenta pues a través de los números, de las estadísticas, de un poder centralizado que se dedica, pues, de un poder, podemos decir, fuerte en ese sentido, ¿no? Que al final no le importa mucho lo que piensa la gente, no le importa mucho las opiniones de la gente, pero va y hace lo que tiene que hacer, pues ya se está viendo ese proceso. Entonces, creo que leer este libro, también porque es una autobiografía también de un gran escritor que puede ser muy interesante. El último libro, voy a hablar un poco más de, de economía. Tengo varios libros, pero igual este de economía puede ser más interesante y es pues relacionado también a lo que hemos dicho antes, el capitalismo, socialismo y democracia de Schumpeter. Schumpeter es un autor que a mí personalmente pues me deja un poco, ¿cómo puedo decir? No lo puedo todavía bien colocar, ¿no? Como autor, siendo bastante excéntrico, y las ideas generales acerca de la economía estaban muy influidas por Barras, así que, claro, no le puedo seguir en eso, pero, y tampoco en ese libro le puedo seguir, porque al final lo que él dice es que el socialismo sí que es posible, sí que se pueden alocar los factores de producción a través de un sistema de cálculos económicos, porque los precios de los bienes de consumo se ven, perdonadme, los precios de los factores de producción se ven reflejados ipso facto, o sea, de manera automática de los precios de bienes de consumo, y también toda su idea, ¿no?, de que el capitalismo va a fracasar y todo lo demás. Pero hay una parte donde él hace una crítica muy importante a la teoría de la democracia, sobre todo en el siglo XVIII. Y la idea precisamente era la idea de que la democracia era mejor para desarrollar, como la democracia era el sistema mejor, o sea, entendido como método para seleccionar, ¿no?, las varias políticas o otros tipos de cosas. ¿Por qué? Porque era el único sistema donde se veía reflejada la voluntad general. Pues ella tiene pues ideas acerca de la Revolución Francesa, que empieza en el siglo XVIII, pero que todavía ya vemos que siguen ahí. Y la crítica que hace Schumpeter es muy interesante y también es una contribución a la public choice. Tenemos un ensayo, por ejemplo, de Adrián Rabier, donde intenta pues incluir el Schumpeter dentro de, y Buchanan mismo, cuando dio su conferencia en la Universidad Francisco Marroquín en 2001, ya indica que Schumpeter es uno de los predecesores. Pero lo que no dicen estos autores es la aportación que hace Schumpeter, que incluso es superior a la que menciona Rabier o que es de Buchanan. Tiene, ¿cómo puedo decir? Schumpeter dice que es interesante, dice que para que haya voluntad tiene que haber racionalidad. Yo para querer algo, para tener de verdad una voluntad, tengo que tener conocimiento de causa de una manera u otra. Y en cuanto la gente se une, pues en el proceso democrático, lo que pasa, y paréntesis, claro, para que tú tengas racionalidad tienes que tener el conocimiento relevante, ¿no?, de tus fines, de tus medios. Entonces, del ámbito concreto de tu esfera de acción. Y lo que pasa en el ámbito político es que los deseos, los fines privados están sustituidos por los fines públicos, podemos decir, o cuestiones públicas, que son mucho más lejanas al individuo de a pie. Entonces, el individuo de a pie no tiene ese conocimiento necesario de causa para llegar a tener una voluntad real. ¿Por qué? Porque pierde esa esencial conexión entre fines y medios y ese conocimiento
que le hacen pues actuar de manera racional y por tanto tener una voluntad. Y por el otro lado, como claro, como el ámbito político, pues descargar costes a otros, externalizar costes o llevarte pues por la idea de que al final tú no vas a pagar o no vas a ser el único a sufrir, pues lleva a la irresponsabilidad. Entonces, irresponsabilidad por un lado y irracionalidad por el otro hacen que queda ahí en el vacío, podemos decir, una oportunidad de beneficio muy grande para que el político manipule o manufacture, crea esa voluntad general, pues a través de pues, discursos políticos, a través de propaganda y tal. Entonces, lo que al final, cuando la persona va a votar o cuando las personas van a votar, no es de verdad su voluntad general. Muchas veces es una voluntad pues, creada o construida. Y entonces, lo interesante precisamente es de Schumpeter es decir que los políticos muchas veces crean esta voluntad, crean estas ideas concentradas a nivel más masivo. No de manera total, porque la gente, claro, tiene que aceptar, pero tiene mucho impacto sobre el pensamiento de las personas en el ámbito político. Entonces, esto creo que son pues, unos libros que yo igual pues, creo que serían interesantes de leer en este tiempo de crisis para reflexionar, para usar oportunidad para reflexionar sobre cosas pues que son importantes incluso para hacer frente a lo que a prever lo que va a pasar y intentar pues entenderlas mejor y cambiar para vivir mejor y seguir adelante con sus propias vidas. Yo estoy tomando notas de todo. Ya he tenido acceso a los libros que ha recomendado Dani de filosofía política, que son muy interesantes, ¿eh? Sobre todo he encontrado muy interesante la edición esa de Oxford de David Miller, Dani. Sí, sí, sí. Esa edición es brutal. Y es uno de los principales teóricos políticos, así es del mainstream, entonces es importante conocer qué es lo que dice. Aparte, no son malos filósofos, vamos, quiero decir, aunque estén equivocados. Sí. También lo que señaló Bernardo de Zweig, que claro, El mundo de ayer, eso es una obra maestra. A mí fue uno de los libros que más me gustó leer. O sea, un libro que uno disfruta leyéndolo, ¿no? Por los relatos vivenciales y tal. Y toda la colección de Zweig en acantilado está en español en una edición muy buena. Sí. Dicen que influyó también en la película esta, Hotel Budapest. No la vi. No la vi. Gusto del autor, al principio, ¿no? Vale, no la vi. Esa película no la vi. Sí. Que es una película así un poco extraña, pero que habla también de eso, del ascenso del totalitarismo y de cómo había una época mejor y de la personalidad del protagonista que estaba relacionada con ese tipo de sociedad previa. Sí. Hay algo también en El mundo de ayer que me interesa mucho. Bueno, no sé si uno lo quiere leer o si está presente ahí, ¿no? Que es el tema del exceso de confianza, ¿no? De no puede irse a peor, de llevábamos una vida súper tranquila y de que todo está bien y estable y tal. Y no, en un tiempo récord todo puede ir a peor, siempre se puede estar peor. Y ahí es donde yo creo que la literatura y ya luego el ensayo académico más serio, tienen que entrar a la batalla de las ideas sí o sí, porque al final esto se trata de generar conciencia individual. Y sin eso es imposible. Yo creo que parte de lo que sucede en la actualidad es un exceso de confianza en el Estado injustificado. Sí. Igual en este punto, o sea, creo que hay dos autores, por ejemplo, que yo creo que sí que dicen más o menos, o sea, hablan en los términos pues que hay por la de hoy es un exceso de confianza. Por un lado, Thomas Sowell, que tiene esa idea de un conflict of visions, tiene esa idea, pues yo creo que, bueno, igual no completa, pero sí interesante de distinguir varios autores en base a la idea, pues, de los límites que le ponen a la razón, los límites también. Entonces,
claro, los liberales, los conservadores suelen tener esa visión más realística, podemos decir, más limitada, ¿no? De que podemos hacer, no podemos hacerlo todo, pero podemos hacer cosas mejor y cosas peor. Entonces nos hace centrar pues, en lo que podemos hacer y minimizar muchas veces las cosas malas que nos pueden pasar en la vida, ¿no? Y no tener ese optimismo radical de que con simplemente una ley o un mandato pues se pueda resolver todo de una vez, ¿no? Y entonces, y esa es la visión más o menos unconstrained, como dice él, que es mucho más en los pensadores de izquierdas como Rousseau, o aquellos que quieren hacer tabula rasa con varias tradiciones. Y el otro autor es Roger Scruton, que murió hace poco, pues que tiene ese libro sobre el buen uso del pesimismo. Y la idea esencial es lo que decía Edu antes, o sea, que hay que un poco de pesimismo está bien. Claro, hay que hacer buen uso del pesimismo, no hay que seguir lo que se ve ahora, especialmente en esta crisis, es irá todo bien, no os preocupéis, como si lo importante simplemente es pensar que si todo va bien, pues todo irá bien. Sí, No, sí. y siempre puede empeorar la situación. Hay un humorista que se llama Norm Macdonald y que ahora hace poco publicó ahí tiene un stand-up sobre el coronavirus y decía eso de que sobre los pensamientos positivos, decía que eso no funcionaba, que el virus no sabe que tú tienes pensamientos positivos. Que no, el cabroncete no distingue, joder. Claro, que él también tiene sentimientos positivos, o sea que da igual. Pero en relación con lo del pesimismo, o el pesimismo bien utilizado, es verdad que eso es algo que, por ejemplo, los pensadores conservadores tienen algo más, es algo que tiene mucho más claro. Y hay otro autor, por ejemplo, Edward Fesser, que anteriormente era, o se consideraba libertario, ahora, sin embargo, fue abandonando más bien esas posiciones hacia el conservadurismo, pero también tiene, por ejemplo, en su blog una entrada en la que habla de eso, es decir, que uno de los problemas que hay con lo de la intervención estatal y con la propaganda de que parece que el Estado puede resolver absolutamente todos los problemas, no solo con intervención estatal, luego hay otro tipo de pilares. Es decir, como que parece como que podemos eliminar todo tipo de restricciones, todo tipo de problemas y realmente pues no es así. Eso parece ser que lo estamos viendo ahora. Entonces hay que tener claro que en la vida hay cosas malas, que en la vida hay dolor y hay sufrimiento y hay que enfrentarlo de la forma más adecuada. Y eso permite también eso no lleva a la desesperación, sino más bien a lo contrario, a tener que reaccionar tampoco de una forma histérica, sino intentando buscar las soluciones más adecuadas. Porque los dos extremos, tanto lo del exceso de optimismo y pensar que todo se puede solucionar, conduce en cuanto hay problemas al exceso de pánico, a la histeria y a pensar que puede llegar alguien o puede llegar alguna entidad que te va a solucionar todos los problemas de forma mágica. Y del libro que mencionó Edu, de Logic of Political Survival, de Bueno de Mesquita y otros autores, a mí me gusta mucho también. Y estoy de acuerdo con lo de que la parte del modelo formal matemático, que es la peor parte que tiene, pero es lo que se utiliza para decir que entonces es ciencia y es riguroso y es así Es formal. Es formal. Es formal. Sí. Es formal. A mí lo que me llamó la atención fue que en realidad el método, que es un método muy similar al de la economía, pero aplicado a la ciencia política, que se basa en la realización de un modelo axiológica del análisis político, algo así que no está muy realizado. Y me parece un análisis muy bueno. Bueno, pues de los libros que recomendasteis, ahí que son todos muy interesantes, eso, yo así de los que más me centraría, así de los que me llamaron más la atención, son los que mencionasteis, el de Higgs, que mencionó Bernardo, el de David Gordon, que mencionó Dani, y el de Bueno de Mesquita, de Logic of Political Survival, que son así libros
que tienen grandes aportaciones y de gran conocimiento y que quizás son un poco, algo densos, pero que son desde luego interesantísimos. Pues yo voy a aprovechar también ahora la cuarentena, como no tengo pensado ir a ninguna fiesta, ni salir por ahí, ni ir de turismo, porque creo que no me dejan, pues aprovecharé para leer todos los libros que se recomendaron aquí, que me parece que son todos muy interesantes. Yo ya he descargado unos cuantos. Ya estás ahí. Ya estoy descargando, sí. Igualmente. Pues nada, chicos, muchas gracias por participar en este primer directo. Esperemos que el primero de muchos. Y nada, ya toca ir pensando para ver qué aportamos la semana que viene, ¿vale? Siempre es un placer aquí estar con colegas, joder. Somos una comunidad. Ahí está. La del anillo. Exacto. Muchas gracias. Un saludo a todos, chicos.